El día de hoy hemos convocado la reunión, esta junta, para hablar sobre unos procesos de cambio que vamos a realizar en nuestra empresa. El tema principal a tocar en este día será la reingeniería de los procesos. Debemos identificar cuáles son esas oportunidades en las que tenemos esas deficiencias para poder implementar nuevas formas de hacer y nuevas formas de crear. Entonces queríamos pues saber cuáles son sus opiniones respecto al tema, basados en 3 interrogantes claves: qué es, para qué sirve, cómo se implementa y cuáles son sus fundamentos. Entonces pues les dejo la palabra. Me gustaría pues saber para poder tomar las decisiones que se deben. Bueno, respondiendo, muchas gracias por invitarnos a esta reunión, y en realidad me gustaría resolver el interrogante de qué es la reingeniería. Y hay un concepto fundamental de sus autores, que son Hammer y Campi, y dice que es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos. Entonces hay 2 palabras que son básicas en ese concepto. Una de ellas es fundamental, la otra es radical. Cuando se habla de radical, se habla de que el proceso va a reiniciar desde cero. Hay que olvidar todas las maneras antiguas en las que hemos tocado nuestros procesos y en las que los hemos desarrollado. Y fundamental es porque parte de sus fundamentos, de todas nuestras políticas, de las estrategias y de todo lo que nosotros desarrollamos en esos procesos. Hay que partir desde cero. Esa va a ser nuestra definición final de reingeniería. Es cuando partimos desde cero para desarrollar los procesos. Bueno, adicionalmente pues nos gustaría saber cuáles son esos fundamentos que tienen pues para poder establecer esos procesos, porque me imagino que el hacerlo no es nada fácil, ¿no? Bueno, listo. Como venía comentando Lourdes, la reingeniería se fundamenta en 13 pasos básicos, que el primero dice que consiste en empezar de cero. Toda empresa, pues la reingeniería se supone que si vamos a aplicarla en la empresa, se debe reiniciar desde cero, desde un principio. Debemos olvidar lo que ya tenemos anteriormente en la empresa implantado y empezar procesos nuevos. El segundo fundamento se habla de que se deben hacer unos cambios radicales. No se aceptan cambios del 20 o 30%, sino del 100%, es decir, se deben hacer cambios muy bruscos en la organización. Como tercer punto tenemos que debe estar enfocada en procesos. Sí, no se acepta la división de trabajo, sino que debe estar enfocado en actividades y en procesos únicamente. El cuarto fundamento habla de que tiene una visión holística, es decir, que debe tener una perspectiva a nivel global de la organización. El quinto fundamento tenemos lo que es la división del trabajo. Como les hablaba en el tercer punto, pues ya no está dividida por departamentos, eso ya no funciona, si deben estar integradas todas las áreas y los departamentos. También tenemos de que es enemiga de la especialización, esa va agarrada de la mano con el número 5, de que no se debe estar especializada por áreas ni por departamentos. En el punto 7 se habla de que se apoya en principios de incertidumbre. El punto 8, destrucción creativa, dice que debemos eliminar todo lo que ya la empresa tiene anteriormente y ser creativos con nuevos procesos en la organización. En el punto 9, no hay un modelo de reingeniería, un solo modelo, sino que cada persona o cada empresa tiene su propio proyecto de reingeniería. El punto 10, cambio de mentalidad, dice que debemos cambiar el chip, que debemos de innovar, que debemos de tener nuevas actitudes y formas de trabajar en la organización. Y en el punto 11 se habla de que se debe realizar de arriba hacia abajo. Debemos empezar primero desde arriba, la parte de la organización, y luego seguir hacia abajo con el resto de actividades. Si nos vamos al punto 12, habla de que en el momento se requiere de sentido inverso de abajo hacia arriba. Entonces va de la mano con el punto 11, que debe ser lo contrario. Y el 13 y último fundamento dice que si no se está convencido es mejor no hacer reingeniería. Es decir, que si tú no estás convencido de tu proceso, de lo que vas a implementar o implantar en tu empresa, mejor no la realices. De acuerdo con los fundamentos y el significado de para qué sirve la reingeniería como tal, nos surge un interrogante muy importante, y es ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve la reingeniería como tal? Quien dice o tiene como la finalidad de buscar soluciones a aquellos inquietudes y nuevos retos que emprenden como tal los clientes, barreras como tal que suponen la competencia y algunos otros riesgos que, digamos, surgen a través del cambio radical y profundo, como lo mencionaba Lourdes, en la realidad empresarial. Entonces, ¿para qué sirve fundamentalmente? Sirve para dar beneficios a la compañía con los cambios que se vayan haciendo con los procesos como tal. Si bien es cierto, la reingeniería no va a ser a un cambio, no va a ser a una actividad, sino más va llevado a un proceso. Entonces, hay un caso importante, un caso exitoso que le pasó a la empresa Ford, no sé si ya lo conocen, de todas maneras se lo voy a citar, y fue en la década de los 80, hace más de 20 años. Esta empresa como tal tuvo una serie de desgastes financieros a nivel de los gastos administrativos y gastos internos. ¿Qué sucedió en Ford como tal? En el departamento de cuentas por cobrar existían más de 500 empleados, en los cuales que el proceso no estaba generando ganancias y no estaba fluyendo como debería ser. Entonces, los directivos como tal de la Mazda, ellos decidieron hacer una investigación con otras empresas similares y tomaron como objetivo a Mazda. Mazda en ese entonces, digamos que era una empresa japonesa pequeña, ya hoy día es más reconocida por todos sus productos, pero en ese momento, en este mismo departamento de cuentas por pagar, solamente tenía 5 empleados. Entonces, la pregunta y la inquietud era, ¿cómo una empresa tan pequeña con tan solo 5 empleados sí era exitosa? ¿Y cómo Ford, con más de 500 empleados en un departamento con cuentas por pagar, no era exitoso? Entonces, ¿qué sucedía? Se llevaba mucho reproceso y mucho trámite digamos, permitiendo esto. Entonces, los directivos como tal, digamos que quisieron seguir el modelo que estaba llevando Mazda y aplicarlo a su empresa como tal. Teniendo en cuenta el caso de Ford que estamos viendo, los directivos de ellos se preguntan cómo una empresa tan pequeña como Mazda, con tan solo 5 empleados en el departamento de cuentas por pagar, era tan exitoso, y Ford, con más de 500 empleados en este departamento, no surgía como tal y estaba generando desgastos en su gasto administrativo, de la redundancia. Entonces, ellos llegaron a una cometida de reingeniería, es decir, a Ford reinventó su proceso como tal. Pasó de llamarse cuentas por pagar a llamarse abastecimiento, que también comprendía los bienes comprados y pagados. ¿Qué sucedía antes? Antes Ford, al momento de recibir la factura, él generaba su pago enseguida. En este nuevo proceso, como cambió toda su misión, ellos decidieron, al momento de recibir la mercancía, es que yo voy a pagar como tal el producto que estoy recibiendo. Entonces, digamos, ya reestructuró su proceso y su misión inicial. Al momento de allí, pues se ven todos los cambios y el éxito como tal. Entonces dice que a veces los cambios en una sola palabra pueden cambiar radicalmente los procesos, y es esto lo que sucedió con Ford como tal. Como lo podemos ver, pasó entonces de recibir la factura y pagarla a pagarla cuando ya tiene la mercancía. Entonces yo considero que si nuestra inquietud como tal y queremos ver para qué nos sirve la reingeniería, este caso es un ejemplo grandiosísimo para quererlo llevar a nuestra empresa como tal. No sé, pues... Bueno, respecto a todo esto, pues podemos interpretar de que un proceso de ingeniería puede ser una opción beneficiosa para nuestras empresas, pero que requiere un tiempo y requiere unos recursos y unas estrategias. Por eso es importante saber cómo se debe implementar un proceso de reingeniería y valga la redundancia en los procesos en las organizaciones. Entonces es importante primero saber la situación actual de la empresa, que es un punto importante. De ahí partimos de hacer un estudio holístico, como lo comunicaba Daisy, un estudio holístico del estado actual de la empresa, mirando cada uno de los procesos y reconociendo cuál es el que hace parte de nuestra razón de ser a la población, a nuestros clientes internos y externos. Porque pues recordemos que tenemos que retroalimentarnos de nuestros clientes internos para poder dar y salir
a un mercado externo a dar y presentar opciones y experiencias memorables. O de este estudio holístico debemos seleccionar ese proceso que debemos y decidimos cambiar y hacer un análisis profundo del mismo, de saber cuál es su estructura, quiénes interfieren, para qué se realiza. Luego de ese análisis es importante de que directivos y personas que integran los procesos se reúnan y, digámoslo en palabras coloquiales, se lancen una lluvia de ideas. Ya teniendo esas alternativas, se toma la que sea más factible y que nos lleve, después de un estudio, a lograr nuestro propósito y nuestros objetivos. Luego de ello, se procede a un diseño ya con unas bases, con unos objetivos, con una misión establecida y con unos tiempos, que es muy importante para estos procesos de reingeniería. Y por último, viene una fase de implementación ya del diseño como tal, que lleva consigo estrategias en su ADN, lleva herramientas y lleva una parte muy esencial, que es el cambio cultural de las partes que lo desarrollen. En este caso, por eso es importante que tengamos claros objetivos, dividirlos y concentrarnos en aquellos focos que requieren del cambio inmediato y que requieren un choque inmediato. No es una orden, debemos tener claro que la reingeniería no es una orden que se da a un subalterno para decirle de esta manera vamos a realizar las cosas, porque muchas veces hay resistencia al cambio y podemos volver atrás y hacerlo como la manera como nos parezca, sino definir ya un estándar que nos exija cambiar los modelos, empezando también hasta por la parte física. La planta física debe cambiarse, redefinirse, colocarse de acuerdo a los procesos como se quieren realizar, en un orden específico que nos facilite que esa memoria de lo anterior y de lo tal vez no arcaico, digámoslo más como de lo orgánico, pase de una manera a una forma de hacerse más técnica y más estructurada. Y por último, pues tenemos que tener claro de que tenemos que involucrar todas esas estrategias y todas esas herramientas que nos ayuden a facilitar el tiempo, a economizar recursos y a tener una conexión con esos clientes que desean dejarnos una retroalimentación para pues seguir mejorando y replanteando ese proceso de reingeniería, fortaleciéndolo para poder establecer una medida de cuánto estamos cumpliendo, porque es importante saber que el proceso debe ser medido y cuantificado. Yo creo que pues con todo este proceso y con esta reunión queda una información muy importante, no solo para esta organización, sino para organizaciones que puedan estar viendo este material y que entiendan de que un proceso de reingeniería lleva a un cambio de memoria, un cambio de cultura y un cambio de genética y de los procesos.